comenzar con lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4, que casi siempre es lo que yo repito al momento del bautismo, que dice de esta manera. Léalo conmigo. Romanos 6, 4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Amén. Desafortunadamente tenemos que reconocer que cuando hablamos del bautismo, hablamos de un tema muy polemizado, injustamente polemizado, que define sin duda alguna las iglesias en cuanto a su perspectiva doctrinal, pero sobre todo nos hace ver que en ocasiones cuando no cuidamos, llegamos a asuntos tan graves como lo que le pasó a Felix Manz, nacido en 1498, fue un anabaptista, un rebautizador, así se les decía, suizo, que rechazó el bautismo tradicional de niños, el llamado bautismo, al afirmar que solo los creyentes debían bautizarse en un credo bautismo. Y la controversia continúa hasta nuestros días. ¿Cuál es el bautismo verdadero según lo que alcanzamos a ver en la palabra de Dios? Felix Manz, el 5 de enero de 1527, fue sentenciado a muerte y ejecutado por ahogamiento. Y fue una ironía del bautismo. ¿Quieres bautizarte otra vez? Quédate allá adentro. Mira hasta dónde llegó este asunto. Los cargos que se le formularon, porque se había envuelto en el anabaptismo y confesó haber dicho que deseaba juntar a todos aquellos que querían seguir y aceptar a Cristo y unirse a ellos por el bautismo. Añadieron: tal doctrina es dañina a la unificada costumbre de toda la cristiandad y conduce a la ofensa, la insurrección y la sedición contra el gobierno. Miren nada más hasta dónde llegó este asunto del bautismo, que nos hace pensar en las posibilidades buenas y malas que enfrentamos cuando no entendemos correctamente lo que es el bautismo según la palabra de Dios. Ahora, para poder llegar a una buena conclusión, tenemos que hacer un análisis generalizado de cómo manejan los demás el bautismo, los otros bautismos. ¿Cuál es la diferencia con los otros bautismos? Para que sepamos entonces exactamente qué es lo que estamos haciendo nosotros. Y tenemos que puntualizar en primer lugar que casi todas las religiones cristianas insisten en el bautismo de recepción a su congregación. Es decir, si usted quiere pertenecer a una iglesia, tiene que bautizarse. Déjenme tomar el ejemplo número 1, según se van presentando en la historia, el catolicismo con sus 4 marcas de la Iglesia Católica Romana. Si usted se acuerda, es única, santa, católica y apostólica. Las 4 marcas. Pero aquí no quiero llamar la atención a la primera, única. Cuando hablan de única, obviamente se están refiriendo a que ellos son la única iglesia verdadera y autorizada por la cual se puede obtener salvación. Por eso es importante el bautismo. Porque si usted no pertenece a esa iglesia, entonces no puede ser salvo. Es necesario bautizarse para pertenecer a la iglesia. Ahora, antes de que entremos a un juicio muy severo contra la Iglesia Católica, reconoceremos que también en la cultura cristiana evangélica se tiene esta idea. Desafortunadamente, se siguen viendo las mismas doctrinas o las mismas iglesias como las únicas o las autorizadas, de tal manera que si tú no perteneces a mi movimiento o a mi iglesia o a mi doctrina, no tienes salvación. Así que vivimos excomulgándonos unos a otros, diciendo que somos mejores o somos superiores y por lo tanto, si quieres ser salvo, deberías de pertenecer a mi movimiento, a mi doctrina o a mi iglesia. Ese es un error que definitivamente la Biblia no avala en ningún lugar. Cuando hablamos acerca de la Iglesia Católica, aquí se explica por qué se tiene que bautizar a los niños. Porque si no se bautizan, no pertenecen a la iglesia y por lo tanto nunca podrían obtener la salvación. Esta es la razón por la cual entonces ellos bautizan a los niños. Ahora, cuando hablamos acerca de las demás religiones,
en este caso llamadas cristianas, como el mormonismo, los testigos de Jehová o incluso los protestantes evangélicos, hablamos de que tienen un fundamento parecido, un poco oculto o transformado, pero siguen pensando en el asunto del bautismo para poder integrarse y poder servir. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. En realidad es un problema de proselitismo. Pero la pregunta entonces que nos surge es: ¿cuál es el verdadero bautismo? ¿O quién tiene el verdadero bautismo? Déjenme replantear la pregunta con un hecho anterior que nos puede ayudar a entender mejor lo que es el bautismo. Y me voy a referir a Génesis capítulo 12, versículo 3. Allí lo tenemos en nuestra proyección. Y léalo conmigo. Dice: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. La pregunta que yo propongo en lugar de cuál es el bautismo adecuado es: ¿quién es el verdadero heredero de esa promesa de Dios a Abraham? ¿Quién es el que tiene esa bendición especial prometida en Génesis capítulo 12, versículo 13? Ahora, déjeme irme al medio evangélico para explicar dos posturas radicales, pero que sin embargo todas las iglesias manejan, una más que otra, pero todas las iglesias manejan esta postura. La teología del pacto, que es sobre todo para las iglesias reformadas, y los dispensacionalistas, que son e insisten las dos partes en hacer hijos físicos de Abraham. Las dos posturas insisten en hacer o crear hijos físicos herederos de Abraham. Los dispensacionalistas insisten en el pacto abrámico como fundamento para la nación de Israel. Ahí es donde vamos a saber quiénes son los dispensacionalistas, los que insisten en que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Todos aquellos que insisten en que es necesario orar por Israel, por aquellos que están allí en esta franja palestina, vienen de procedencia dispensacional. Ellos ni saben o ni sabemos por qué repetimos eso. Bueno, la teoría es que ellos, los que son descendientes supuestos de Abraham, son por lo tanto los herederos originales de las bendiciones de Dios. Esto es lo que dice esta teología dispensacionalista. Pero por el otro lado, el lado contrario, la teología del pacto o la teología reformada, como le quieran llamar, insiste en que el pacto abrámico es la base del bautismo de infantes. Y allí vemos entonces, por ejemplo, los presbiterianos. ¿Han visto ustedes esta rama cristiana que bautizan a los niños y generan allí un evento casi parecido como el de la Iglesia Católica? Bueno, ellos dicen que se debe de bautizar a los niños en lugar de la circuncisión del Antiguo Testamento para que sean herederos del pacto. Incluso se les llama hijos del pacto. Parece que es una mezcla entre las ideas católicas y unas supuestas ideas cristianas que los hacen llevar a que los infantes, el paidobautismo que se llama, sea necesario para que entonces ellos obtengan la bendición abrámica. Ahora, cuando nosotros hacemos el análisis de las dos partes, nos damos cuenta de los errores. Primero, la teología del pacto, que se forza a tratar de conectarse con el antiguo pacto para tener bendiciones, en realidad cae en una renovación del pacto. Déjeme explicarme. La teología del pacto o la teología de las iglesias reformadas insisten en meter la mano en el Antiguo Testamento y buscar las raíces para conectarse con esa doctrina o con ese pacto abrámico y entonces ser por resultado los poseedores del pacto. Insisten, por ejemplo, en mirar a la iglesia o tratar de mirar a la iglesia en el Antiguo Testamento. La buscan, la rastrean. Y entonces dicen cosas como, bueno, en lugar de la circuncisión, ahora está el bautismo. ¿Por qué? Porque quieren caer en el asunto del pacto. Ser hijos del pacto, no del nuevo pacto, atención, que hemos estado hablando en este lugar acerca de la necesidad de conocer correctamente el nuevo pacto. Ellos insisten también en una ley moral. Es decir, ya se fue quitado todo aquello supuestamente que tenía que ver con los sacrificios y las ceremonias, pero dice, todavía sigue en función la ley moral.
la ley moral del Antiguo Testamento. Esto es lo que algunas iglesias sostienen. Por el otro lado, los dispensacionalistas, los que hablan acerca de que Israel, el Israel político, sigue siendo el pueblo de Dios, se fuerza a conectarse con el antiguo pacto como la continuidad de todos los pactos bíblicos. Déjenme explicarme. Cuando hablamos de pactos bíblicos, hablamos desde el pacto de Edén, pasando por el pacto de Noé, siguiendo por el pacto de Abraham, siguiendo por el pacto davídico y no sé cuántos más. Incluso hay un pacto palestino que no sé exactamente de dónde lo sacan, porque lo que ellos hablan es acerca de la vigencia de la ley actual. Usted seguramente ha visto aquel movimiento interesante que está viendo de nuevo judaísmo. Ellos que insisten en rescatar las raíces hebreas y hablar en hebreo y decirle a Dios, hablarle a Dios en hebreo, vienen precisamente de esta corriente dispensacionalista e intentan justificar una conexión con Israel. Los dos puntos quieren que la carne esté unida a esa promesa antigua que se le fue dada a Abraham. Aquí la pregunta que queda pendiente es: ¿y qué pasa con el nuevo pacto? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos el Nuevo Testamento lleno, completamente lleno de la promesa del nuevo pacto? Pero antes de contestarlo, déjenme ir un poco más a la historia. ¿Qué es el bautismo en la Biblia? Obviamente la palabra griega bautizar viene de baptizo. La palabra española viene de la palabra griega bautizo, que es sumergir. Y se dice que es cubrir completamente con agua. Incluso encontré la siguiente definición. Bautizar es la palabra que usaban los fabricantes de tela cuando sumergían en una tinta para darle color. Es decir, lo que buscaban ellos era transformar por medio de esa inmersión todas las características de esa tela, darle otra capacidad o incluso otro color. Dense cuenta más o menos de la idea que nos va generando con respecto a lo que muchos creen que es el bautismo. Cuando nos se sumergen piensan que son transformados en otra cosa. Esta es la idea que se maneja. Ahora, cuando hablamos del propósito del bautismo, según la palabra de Dios, es simbolizar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Tres cosas que se tienen que simbolizar: la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Me explico un poco más ampliamente. Cuando hablamos de que Jesús pagó por nuestros pecados, que fue sepultado por 3 días y resucitado por Dios a una vida nueva para demostrar su victoria sobre el pecado, decimos que cuando nosotros creemos en eso, entonces nos unimos orgánicamente con Cristo. Miren, no es un símbolo solamente, sino que habla de que nuestro espíritu, cuando yo creo que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados, nosotros nos unimos con Él, y se dice que nos unimos en su muerte y su resurrección. Este es el símbolo que estamos buscando. Ahora, aquí hay una controversia, y sobre todo viene del pueblo presbiteriano. Pero Jesús no fue sepultado, dicen ellos. Jesús no fue sepultado, sino simplemente fue guardado en una tumba. ¿Ha escuchado esta controversia? Bueno, es interesante y a mí me hace sonreír y pensar, bueno, si hubiera sido sepultado el Señor y hubiera salido de la tierra, sería un insepulto, ¿no? Sería un asunto bastante raro. Mire, por cuestiones prácticas de la profecía, fue guardado en una tumba de los ricos. La costumbre era meterlos debajo de la tierra. Allí es donde tenían que descansar los muertos. Así que no hay ninguna controversia real que avale el que pueda ser por aspersión o que pueda ser de otro modo, porque el bautismo simplemente significa sumergirse. Así que con esto lo dejamos en paz. Ahora, ¿cuál es la historia del bautismo? ¿De dónde proviene toda nuestras ideas del bautismo? La Biblia, en primer lugar, registra el cruce del Mar Rojo por los judíos como el primer bautismo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 2. Léalo conmigo. Dice: todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Así lo explica el apóstol Pablo. Cuando el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, va rumbo a la tierra prometida, tiene que cruzar el Mar Rojo. ¿Se acuerda de ese hecho milagroso donde es separada el agua y cruzan en medio?
dice el apóstol Pablo, que para ellos significó su bautismo. Ahora, aquí es muy interesante porque este símbolo sugiere la pertenencia del pueblo de Dios. Es decir, todos los que cruzaron por allí son el pueblo de Dios. Mantenga esta idea que más adelante vamos a desarrollar. Un poco más adelante, Juan el Bautista empleó lo que se conoció como el bautismo de arrepentimiento. Allí en Mateo capítulo 3, versículo 2, vemos el llamado de Juan el Bautista, que insiste en decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Un bautismo de arrepentimiento que estaba dirigido sobre todo o especialmente a los judíos. ¿Por qué a los judíos? Porque los judíos fueron los poseedores de la ley, fue a quienes se les dio la ley y que infringieron la ley, y entonces eran deudores. Venía el juicio de Dios y lo que se les indicaba era: hagan algo de contrición, demuestren que están arrepentidos para que entonces puedan entrar al reino de Dios. Esto es lo que viene predicando Juan el Bautista. ¿De dónde sacó la idea? 200 años antes de Cristo, sucedió que al tiempo cuando Alejandro Magno conquistó todo el imperio o toda la tierra conocida, incluida Palestina, trajo en su mente y en su práctica el asunto de la helenización. Es decir, que todos se globalizaran y tuvieran un mismo pensamiento filosófico, incluido religioso, con tal de que participaran de la vida social de la polis, del Estado. Ahora, en este momento, cuando los judíos piadosos vieron que se estaba contaminando Jerusalén y el templo, ellos se autoexilian, se salen de Jerusalén, se salen del templo y van entonces a vivir al desierto. Ya se ha encontrado en 1947 los vestigios de aquellos pergaminos que estaban en algunas cuevas, junto con la localidad de Qumran, donde fueron a dar todos ellos, y ellos insistían sobre todo en el bautismo como el medio para poder utilizar en lugar de los sacrificios. Ahora, en el Antiguo Testamento, usted recordará que para que toda persona o el pueblo pudiera estar puro ceremonialmente, se tenía que realizar un sacrificio. ¿Estamos de acuerdo? Un sacrificio. Pero estando en el desierto, estando fuera del templo, ¿qué se puede sacrificar? Ellos no están autorizados a sacrificar fuera del templo. Así que idean una manera de purificar. ¿Cuál es? El bautismo. Allí en Qumran se han encontrado cuando menos 13 piscinas ceremoniales, en donde se sumergían ellos y con esto se purificaban todos los días y podían tener su vida social, tal como había sido prescrito en el Antiguo Testamento. Ellos requerían bautizar arrepentidos. Todo aquel que entraba a esa comunidad era porque estaba arrepentida, pasaba por las aguas del arrepentimiento y entonces era aceptado. Ahora, cuando llegó la iglesia, los apóstoles continuaron con este anuncio a los judíos. ¿Qué les decían a los judíos? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Pablo lo transforma. Aquí es donde es importante el apóstol Pablo y su teología que nosotros manejamos. Pablo le da un sentido espiritual de la muerte a la vida ritualista de la ley, para entrar a la vida espiritual del nuevo pacto. Si usted analiza Romanos capítulo 6, se va a dar cuenta, entre otras cosas, y es un estudio muy amplio, que él, hablando de la muerte y resurrección de Cristo, de pronto cambia las palabras y habla acerca de dejar la ley para seguir a Cristo o para seguir el nuevo pacto. Y uno piensa, ¿que no estaba hablando de otra cosa? ¿Por qué parece que utiliza como sinónimos uno y otro en todo el capítulo 6? Porque él lo que está instruyendo a la iglesia es que hay un cambio radical con el bautismo que no tiene que ver con Qumran y los esenios, que no tiene que ver con Juan el Bautista y el bautismo de arrepentimiento. Y en el libro de Hechos encontramos la historia de aquellos que habían sido bautizados solo en el bautismo de Juan, que tuvieron que recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto
desplazaba la ritualidad, el ritualismo del antiguo pacto para entrar a una nueva vida. Esto es lo que tiene en mente entonces el apóstol Pablo. Ahora, aquí esto nos lleva a algo muy interesante. No se puede entrar al nuevo pacto si se pertenece al antiguo pacto. Para el apóstol Pablo es impensable. Y ahí tenemos la carta a los Gálatas que hemos estado estudiando. Pablo dice simplemente que el que ha regresado al antiguo pacto ha renegado del pacto de Cristo. No se puede pertenecer. Ahora, sin embargo, los judíos, hasta el año 70, mientras estuviera todavía de pie el templo, seguían siendo judíos. Aquí está la confusión de muchos teólogos. Cuando hablan acerca de lo que hacían ellos como judíos, cuidando todavía los aspectos de la ley, no tiene nada que ver con la iglesia. Porque ellos tuvieron que seguir siendo judíos mientras todavía existiera la cultura judía. Pablo sabe que ya va a desaparecer. La carta a los hebreos habla acerca de que ya va a caducar, que ya se va a quitar. ¿Cuándo? Cuando se derrumbe el templo y junto con ello la cultura judía, los sacrificios y lo que estaba dentro de ello. Todo aquello le llama el escritor de Hebreos sombra de las cosas verdaderas. Y el apóstol Pablo le dice a los gentiles, ¿para qué se van a hacer judíos si eso ya está a punto de ser derrumbado? Si eso está a punto de ser derruido. Así que cuando un cristiano del primer siglo se bautizaba, en realidad rechazaban el pacto mosaico, el pacto de Moisés, rechazaban todos los elementos judíos y se adherían públicamente a Cristo. Ojo con esto, por eso era la persecución. Los libros de historia no han hecho justicia correctamente al asunto de la persecución del pueblo cristiano y se ha querido darle al Imperio Romano aquella maldad de querer perseguir a los cristianos por edictos imperiales. Escuchen, no se ha comprobado. No hay verdaderamente algo que demuestre que el Imperio Romano era quisquilloso con la religión cristiana. No es cierto. No es verdad, no existe ningún indicio. Más bien, eran los mismos religiosos judíos los que perseguían a la iglesia. En cada lugar, según el libro de Hechos, que se escuchaba el Evangelio de Cristo, en cada lugar de esos había persecución contra los cristianos. Por eso Pablo, cuando está escribiendo a los Gálatas, y ya lo veremos en su momento, dice, si yo estuviera verdaderamente teniendo esa idea de regresar al antiguo pacto, yo no sería perseguido, pero estoy siendo perseguido por causa de que hemos rechazado el antiguo pacto. Ahora, hasta aquí, entonces nos preguntamos, ¿y para qué nos bautizamos entonces? Porque hay muchos conceptos desperdigados que nos hacen dudar. Y quiero llevarlos a este tercer punto del bautismo de identificación. En primer lugar, lo hacemos para identificarnos con el heredero. Acuérdense de la pregunta. La pregunta era, ¿quiénes son los herederos de las bendiciones prometidas a Moisés? ¿Se acuerdan? En Génesis 12:3. La respuesta la da el apóstol Pablo. En Gálatas 3:16. Dice así, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo, y noten que la escritura no dice a sus hijos como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Mire cómo cambia la jugada. Yo no sé en dónde están los teólogos cuando se trata de analizar nuestras posturas. Si la Biblia es simplemente nuestro faro que nos ilumina en todas formas. Cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de los herederos de las bendiciones de Abraham, dice que no son muchos. Dice que solamente es Cristo. Por consecuencia, si usted quiere las bendiciones de Abraham, tiene que estar en Cristo. No debe de formalizar en hacerse judío. No debe de bautizarse o circuncidarse para entrar a una religión, sino que debe de buscar a Cristo y por medio de Cristo recibe la herencia. La pregunta es, ¿está usted en Cristo? Porque si estamos en Cristo, somos herederos de Abraham.
Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 3:25. Somos herederos de Abraham. Allí ya no hay judío ni griego, gentil ni libre, porque estando en Cristo, esta comunidad santa de la iglesia son los verdaderos herederos que tenía Dios destinado para las bendiciones de Abraham. Solo el que está en Cristo es heredero. Ahora, para aclarar un poco más, quiero llevarlos a una cita. Mateo capítulo 3. Esta no viene proyectada, así que vamos a buscarla. Mateo capítulo 3, y encontramos en los versículos 13 al 17 el bautismo del Señor Jesús. Nada mejor para ilustrar lo que estamos hablando. Dice desde el versículo 13, síganme con sus vistas. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué tú vienes a mí? Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Juan salía del agua, los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Ahora, quiero centrarlo justamente a la discusión de Juan el Bautista y Jesús. Porque recordando que Juan el Bautista insiste en bautizarse para para demostrar que estaba arrepentido, con el Señor Jesús no aplica. Es decir, cuando nosotros vemos que Juan el Bautista le discute, es porque reconoce que Jesús no es igual que los demás. Jesús no tiene pecado. De esto habló el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:22. Él lo conoció en su ministerio. Estuvo el tiempo suficiente para decir, él vivió y sufrió como nosotros, pero sin pecado. Así que el bautismo de arrepentimiento para Jesús no aplica. No se bautiza a Jesús porque tenga que arrepentirse de ningún pecado. ¿Por qué se bautiza Jesús? Jesús se bautizó para identificarse con nosotros. Nosotros pecadores, nosotros infractores, Jesús se bautiza para identificarse con nosotros. ¿Por qué se necesitaba identificarse con nosotros? Por la cruz. Él cuando muere en la cruz, lo que está haciendo es morir por cada uno de los infractores, porque nos está representando. Nos está representando y por eso era necesario que se identificara y morir en nuestro lugar. Así que cuando hablamos del bautismo, decimos que nosotros también nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección para ser ungidos por el Espíritu Santo. Es decir, así como Él se identifica con nosotros, nosotros nos identificamos con Él. Es no una reciprocidad, pero sí es una manera de poder entender el porqué del bautismo. Ahora, aquí tenemos que aclarar lo siguiente. No nos bautizamos porque Jesús se bautizó. Ojo con esto. Parece muy simple el ajuste, pero no se trata de copiar su ejemplo, sino se trata de un requisito. Es que Jesús se bautizó, por lo tanto, como requisito es que yo debo de bautizarme. No, sino que es por identificarnos con Él. Atención con eso, porque aquí fallamos en esa pregunta. ¿Por qué te bautizas? La respuesta correcta es porque me identifico con Él. Me identifico con su pensamiento, me identifico con lo que Él dijo, con lo que Él expresó. Tengo fe en Él, creo que Él murió en mi lugar y entonces yo por eso me bautizo. Ahora, en segundo lugar, y completando lo anterior, Él fue bautizado porque con ese bautismo fue ungido como Mesías. ¿Se acuerda usted que en el Antiguo Testamento los reyes, sacerdotes y profetas tenían que ser ungidos? ¿Se acuerda con qué eran ungidos? Con aceite. Ahora, cuando nosotros vemos al Señor Jesús bautizándose con agua, sin embargo está haciendo referencia a las profecías de Jeremías y de Ezequiel que habla acerca del nacimiento por medio del agua. Es decir, es un
bautismo distinto en donde Él se va a identificar como Mesías y por eso es necesario bautizarse. Ahora, ¿y qué tiene que ver con nosotros? Hay que recordar la promesa dada a Israel. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6, antes de que se dictaran los llamados 10 mandamientos, se dijo lo siguiente: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Ahora, ¿se le hace conocido el pasaje? ¿En dónde lo encuentran? En el Nuevo Testamento, dictado por el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién está diciendo que es linaje escogido? ¿A Israel? No. A la iglesia. Es decir, que cuando nosotros vemos en Éxodo 19, que está hablando de la promesa de que un día, no solo una tribu, la tribu de Leví, sino toda la nación sería un reino de sacerdotes, en Israel no se cumplió nunca. Nunca se cumplió. ¿Por qué? Porque incluso cuando vemos a los esenios saliendo de Jerusalén, es porque incluso Leví y el sacerdocio arónico se había contaminado. Nadie se salvó. ¿Cuándo se cumplió? Cuando la iglesia de Jesucristo llegó. Y es el apóstol Pedro quien lo aplica a los creyentes y les llama real sacerdocio, nación santa. Así que cuando el Señor se bautiza y se identifica como Mesías, como rey, como sacerdote y como profeta, tiene que ver con nosotros, porque nosotros cuando nos bautizamos entramos a la nación de sacerdotes, nación santa. Tiene que ver con el Mesías, con Cristo, que es, dijimos, el heredero verdadero de las bendiciones de Abraham. Usted y yo, en ese momento cuando Israel no logró ser el verdadero pueblo de Dios, la iglesia sí, por la acción del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Dice la palabra de Dios que en un momento dado, cuando estaban ellos reunidos, descendió con poder el Espíritu Santo y bautizó a cada uno de ellos. Y entonces tenemos que decir lo siguiente: nosotros cuando nos bautizamos nos identificamos con esa iglesia de Hechos, con ninguna otra. Mire, por muy bueno que sea el movimiento bautista, por muy bueno que sea el movimiento presbiteriano, por muy católico, por muy mormón, por muy ruselista o testigo de Jehová, ninguno de nosotros se bautiza por identificarse con ese movimiento doctrinal, sino con la iglesia del Cristo de Dios. Allí nosotros nos atamos. Cuando buscamos en la palabra de Dios acerca de esto tan importante, nos damos cuenta que la Biblia tiene las respuestas que nosotros estábamos necesitando. Ahora, déjeme añadir entonces algunos aspectos. La pertenencia a la iglesia no depende de estar bautizados. Este es un error. Si tú quieres trabajar, si tú quieres ministrar, tienes que estar bautizado. No. Tendrías que estar bautizado, pero por el Espíritu Santo. ¿Y cuándo sucedió eso? Es difícil determinar, porque muchos insisten, cuando hice la oración de fe. Aquí nosotros no utilizamos eso, porque no viene en la Biblia. Esa es una idea prefabricada dentro de las doctrinas cristianas para tratar de contabilizar quién sí, quién y quién no. La palabra de Dios no dice nada de eso. En esta semana estaba yo platicando con Laura Tona, y me preguntaba acerca de este gran tema. Y le adelantaba yo acerca de esto que estamos hablando. Y yo le decía, ¿cómo sé que tú eres candidata para ser bautizada? Porque veo
que tú tienes interés en la palabra de Dios, porque veo que te esfuerzas por llegar, porque veo cómo está transformándose tu vida y ante mis ojos tu testimonio me dice que tú ya naciste de nuevo. ¿Qué tengo que hacer yo? Cuando el momento, ¿se acuerdan ustedes de ese ágape? De pronto se comenzó a hablar de quién había sido bautizado. Yo no hice un llamamiento, no hice ningún llamamiento al altar. De pronto empezaron a salir las manos y dijeron, yo también quiero ser bautizado. Yo también quiero ser bautizado, porque esto sale precisamente del creyente, no para pertenecer a la iglesia, sino porque ya pertenece al cuerpo de Cristo. Simplemente pasamos lista por el bautismo diciendo, yo creo lo que ustedes creen. El Cristo de ustedes es mi Cristo. Yo me identifico con Cristo y con la iglesia de Jesucristo. Es muy distinto, y entonces con esto nos damos cuenta sin duda alguna de que el bautismo no es para transformar a una persona, sino que bautizamos a personas transformadas. Muchos piensan erróneamente, cuando me bautice, entonces comenzarán a suceder las cosas. No tiene nada de mágico, no purifica nada, como sucedía con los esenios o con Juan el Bautista o con los judíos. No, sino que el bautismo del Espíritu Santo, cuando me ha llevado a la conciencia de Cristo, simplemente en ese momento me transforma, y por lo tanto a mis ojos que miran a cada uno de ustedes y los ojos de la iglesia decimos, sí, se tiene que bautizar porque da testimonio que es un hijo de Dios. Así que nosotros bautizamos a personas transformadas. En cuarto lugar, y ya para terminar con el tema, hablamos del bautismo voluntario. Y es que cuando estamos hablando del nuevo pacto, hemos insistido que no es una lista de requisitos ni de mandamientos que usted y yo debamos cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Sino que todo surge de la voluntad, del corazón. Esa es la ley de Cristo. ¿Por qué yo no solamente me conformo con ser un ciudadano ejemplar, sino que procuro ser algo más? Procuro dar algo más. Porque es el carácter de Cristo. No se trata de cumplir con lineamientos básicos, sino que Cristo me lleva a las alturas de cumplir más que mandamientos y me cambia mi voluntad. Así entonces el apóstol Pablo, por eso dice en Filipenses, que el Señor nos da tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Transformó. Ahora ya no tengo que tener a alguien con un garrote delante de mí para obligarme a cumplir la ley de Cristo, sino que es Cristo mismo el que me dice, eso no está bien. Es Cristo mismo el que surge en mi carácter, porque es voluntad. Mi voluntad ha sido cambiada. Así que la pregunta de ¿es requisito? ¿Es un requisito el bautismo? La respuesta, hermanos míos, es para la salvación no. Cuando hablamos del bautismo, decimos que es un testimonio de la fe que ya habita en mí. No que va a habitar, no que me va a transformar, sino es la fe que yo ya alcanzo a ver que ha sido dispuesta y sembrada en cada uno de los creyentes. El bautismo no es esencial para la salvación. No tiene nada que ver con una limpieza. Incluso algunas tendencias cristianas insisten en que sea en el mar o que sea en un río de agua corriente para que se lleven los pecados. Mira lo que son las cosas. En el lugar en donde se inventó el bautismo, el nuevo bautismo que hoy tenemos, que fue en los esenios, no se hacía en el río como lo hacía Juan el Bautista. Por cierto, hay algunas dudas que haya sido precisamente en el río Jordán, porque ellos acostumbraban a hacerlo en una piscina. Pero la idea de la limpieza del alma no tiene que ver con el bautismo. No es así, porque ya hemos sido limpiados por Cristo, por eso nos bautizamos. Porque ya hemos sido dispuestos para este momento. Porque sin duda alguna nosotros no alcanzamos la salvación por ningún reglamento, por ningún esfuerzo, por ningún esfuerzo para lograrlo, sino que solamente confiamos en la obra de Jesús. Tal como dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que por eso nosotros reconocemos que el bautismo es el símbolo de lo que ya pasó en mi alma y en mi corazón. Una última pregunta: ¿y quiénes pueden ser bautizados? ¿Soy yo candidato para ser bautizado? La respuesta es simple: los que han recibido la palabra. Ahora, cuando hablamos de recibir la palabra, hablamos de que significa que la persona ha aceptado la verdad y la obedece. Ya no la rechaza, sino que al contrario está abierto y aceptando para que su mente sea transformada y sea llevado de gloria en gloria porque ha aceptado la verdad. Atención con lo que voy a decir. No quiere decir que ya todo lo entiende. Es que ya recibí el curso MacArthur, no sé si existe, o el curso Ashby Sproul, y ya entiendo y por eso me voy a bautizar. No. Simplemente lo único que sé es que yo soy un gran pecador, que Cristo es el gran Salvador, y eso es todo lo que necesito saber. Todo lo demás será añadido conforme vaya madurando mi vida, pero no porque maneje toda la información soy bautizado, sino porque he abierto mi corazón a la palabra de Dios. Aquí el sentido es creer y poner en práctica la palabra. Así que decimos que el requisito esencial para ser bautizado es creer. Simplemente creer. Son personas que dan testimonio de Cristo como su Señor. Déjenme concluir entonces con lo siguiente. Desafortunadamente, la gran controversia que existe con respecto al bautismo tiene que ver con la postura doctrinal de la iglesia. Y a veces son tan inflexibles que tiene que transformarse todo con tal de que encaje correctamente con el pensamiento inicial. Pero cuando hablamos del bautismo, ningún sistema teológico puede definirlo correctamente, solo la Biblia. La Biblia define correctamente cuál es el bautismo. Así que cuando usted esté siendo sumergido, no se está uniendo a una corriente doctrinal. No se está uniendo a un pensamiento teológico. No se está uniendo a una filosofía religiosa, sino que se está uniendo o ya se ha unido a Cristo y a la iglesia que profesa a ese Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el heredero de todas las cosas. Así lo dice Hebreos 1:2. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. ¿Cuál universo? El universo nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Cuando nosotros vamos rumbo a las aguas del bautismo, tenemos que quitarnos todas estas ideas equivocadas que con buena o mala intención han sido sembradas, pero que al momento de cuando nosotros tenemos que definir lo que realmente yo quiero con respecto a la fe, tiene que ser muy claro que a quien deseo es a Cristo. No deseo ninguna denominación. No me peleo, como sucedió con el caso de Félix Mans, por simplemente las teorías que se tenían en ese entonces del bautismo. Nosotros nos bautizamos porque nos identificamos con Cristo y con su iglesia, así como Cristo se identificó con nosotros. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque sin duda alguna tú nos llamas a todo aquello que tiene que transformar nuestra mente. No deseamos, Señor, seguir mandamientos de hombres porque han perjudicado la fe. Te pedimos que nos ayudes a confiar plena y exclusivamente en Cristo, de quien tomamos ejemplo y buscamos, Señor, identificarnos. Gracias te damos, Señor, porque finalmente podrán sucederse muchas historias equivocadas con respecto al bautismo, pero lo que buscamos, Señor, es tu rostro. Buscamos tu verdad y buscamos identificarnos y establecernos en la iglesia que tú fundaste. Gracias te damos, Señor, por tu amor en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.